Me llamo Solange Gilbert, soy abogada social de una cooperativa y acta sociojurídica. Somos una cooperativa sin ánimo de lucro que nacemos en 2012. Nuestro objeto social es ejercer el derecho desde una clara vocación social, en el sentido en el que intentamos acompañar procesos judiciales de personas y colectivos. En mucha parte de colectivos en riesgo de exclusión social, de colectivos vulnerables, pero también personas o colectivos que estén en otras situaciones de abusos de derecho, etc. Nosotras, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través del ejercicio más clásico del derecho, el ejercicio judicial. Lo hacemos también a través de talleres, lo hacemos a través de formaciones, tanto profesionales como a los mismos colectivos, y lo hacemos intentando generar procesos de emancipación en derechos, o sea, devolver el derecho a sus protagonistas legítimos, que son las personas y los colectivos que lo sufren, y nosotras hacemos más bien un ejercicio de traducción de enunciados jurídicos complejos, que son complejos, y para que lo entiendan y puedan reclamar sus derechos. Además, también como hay una vocación también de transformación de la propia profesión, en el sentido de que al ser una profesión muy individualista, muy ególatra, muy centrada en una persona como salvadora, pues intentamos romper esta dinámica a través del colectivo. Ahora mismo somos 3 personas socias, una cuarta a punto de entrar, y una persona trabajadora. Ha sido complicado delimitar, ¿no?, qué era la buena práctica y qué forma parte del proceso en sí mismo, ¿no? Pero la semilla que hemos traído es en base a los cuidados, en base a la integración de los cuidados en la práctica productiva del colectivo. Y para ello tenemos como 2 medidas concretas, una que ha sido la repartición, el trabajo en equipo, el trabajo colegiado, más que no únicamente el trabajo en equipo, sino el trabajo colegiado, en el sentido de que ninguna área productiva ni reproductiva lo lleva una única persona, sino que es colegiada al menos con 2 personas para que una pueda suplir a la otra. Y en este sentido, la otra medida concreta ha sido la medida de corresponsabilidad que aprobamos hace ya 1 año y medio, en el que incluye los cuidados de terceras personas como trabajo, remunerado de la propia cooperativa. Entonces hay 10 horas, un porcentaje de la jornada, es una jornada de 40, serían 10 horas que se remunera a la persona, aunque ella trabaje en trabajo productivo de la cooperativa 30 horas y esas 10 las dedique al cuidado. O sea, tiene la misma importancia ir a buscar a mi hija a la guardería o cuidar de mi padre o de mi compañero o de mi gran amiga que vive conmigo, como la reunión con no sé qué. Está integrado dentro del salario y de la jornada. Bueno, somos mujeres entre los 28 y los 40, digamos, y claro, hemos tenido muchos procesos de maternidad, ¿no? Procesos de maternidades, también procesos, y además en momentos como distintos, porque también los 27, 28, pues también hay un momento como de despegue profesional en el que también ha habido temas pues de querer viajar, de querer estudiar, ¿no?, una serie de cosas, y luego muchos procesos de maternidades que no hemos podido integrar. Y para eso, también para saber qué queríamos de la misma cooperativa, creamos al principio lo que llamamos el documento de sueños, que es un documento, una vitrina que le llamamos, ¿no? Lo ponemos en la vitrina y es nuestra vitrina donde plasmamos todo lo que queremos de la cooperativa. Esta cooperativa, claro, es cooperativa, que es trabajo, es militancia y es vida, ¿no? En tanto que la militancia está incluida, pues también, por supuesto, debe estar incluida la vida, no solamente el cuidado de terceros, sino también el autocuidado, sino también incluso la participación, pero la participación ya suele estar incluida en estos trabajos muy de militancia, ¿no? Entonces, estas 3 partes están integradas en igualdad de condiciones, o intentamos que estén integradas en igualdad de condiciones. Para eso, pues eso, ¿no? Creamos ese documento de sueños que vamos revisando como anualmente y en el que plasmamos. Además, no diferenciamos, o sea, no discriminamos. Una parte es trabajo productivo. Esto es lo que yo quiero, por ejemplo, pues yo sueño con hacer un proyecto de refugio y asilo y defender los derechos de no sé qué. Y la otra está pensando en yo lo que quiero es viajar 3 meses por el sudeste asiático.
no discriminamos en ese documento de sueño una cosa, o sea, una cosa de la otra, sino que lo ponemos en conjunto. Es un documento muy de lluvia de ideas, muy espontáneo, pero que se va revisando para ver también qué se ha cumplido, porque a veces estamos pensando en cosas como que no va a ocurrir nunca, o que va a ocurrir a muy largo plazo, y al final hemos ido viendo que se han ido cumpliendo pequeños sueños, ¿no? O que nos vamos acercando. A ver, desde una mirada feminista, yo creo que nuestro mayor logro ha sido el de integrar los cuidados, intentar integrar los cuidados a la organización. La mayor debilidad, dos, por un lado, que es insuficiente, en tanto que de momento solamente hemos podido integrar los cuidados de terceras personas y no, por ejemplo, medidas de autocuidado. Y la segunda gran debilidad, y que es un gran reto que nos planteamos ahora mismo, es que, claro, esa integración de que al final se diluye trabajo, militancia, vida, puede ser una trampa mortal. Y cuesta mucho poner el límite, porque tenemos mucho trabajo y cuesta mucho poner el límite. Aquí se acaba, empieza el cuidado, aquí se acaba, empieza la militancia. Estamos muy orgullosas de este resultado. Sí que cambiaría cosas porque si lo volviéramos a repetir, en tanto que ha habido muchísimas bajas, muchísimas salidas de muchas personas con procesos muy dolorosos de salida, en el que, por ejemplo, no hemos podido integrar, en el caso de las maternidades mismas, no hemos podido integrar diferentes proyectos de maternidad, diferentes proyectos vitales incluso, porque ha habido momentos en que hemos sido muy duras, por ejemplo, al respecto del compromiso. Nosotros siempre hemos querido integrar y cooperativizar, digamos, toda la vida, y a veces puede ser muy absorbente, puede ser muy asfixiante, y eso es algo que cambiaríamos también.